Muy buenos días, familia, bienvenidos a este nuevo encuentro, este tiempo para compartir juntos como familias en Fall Florida Blanca. La semana pasada empezamos estudiando el Salmo 19 y veíamos en él cómo Dios se ha revelado al hombre, ¿cierto? Se ha dado a conocer en primer lugar y de una manera muy general a través de la creación, ¿cierto? De los cielos, de la naturaleza, del mismo cuerpo del ser humano. Pero veíamos el mismo pasaje, nos mostraba cómo Dios se revela de una manera más específica, más profunda e íntima a través de su palabra. Y encontrábamos en ese Salmo 19 algunas características que describen la palabra de Dios. Y entonces, bueno, esas características a medida que avancemos el día de hoy vamos a irlas repasando. Pero aparte de las características que veíamos que en el Salmo, este Salmo también nos habla de los beneficios que nosotros recibimos por someternos a las verdades de Dios, por conocer su palabra y obedecerla. Recibimos grandes beneficios. Hoy vamos a estudiar los que nos presenta este pasaje. Así que vamos directamente al Salmo 19. Versículo 7 dice: la ley de Jehová es perfecta, que convierte el alma. Entonces, como lo veíamos hace 8 días, la palabra de Dios es perfecta, ¿cierto? Esto quiere decir que es íntegra, es completa, no le falta nada, es sin error y cumple su propósito sin falta, ¿cierto? Esto era, resumidas cuentas, lo que hace la referencia cuando dice que es perfecta. Y entonces nos dice que la palabra de Dios, bueno, el primer beneficio que vamos a ver es que convierte el alma. Otras versiones lo traducen como que da nueva vida. La palabra hebrea que se traduce aquí como convertir tiene un significado mucho más profundo, diría yo. No es tanto como convertir, sino es vuelve al punto de partida. Entonces, cuando leemos que convierte el alma, quiere decir que vuelve el alma del hombre a su punto de partida, a su diseño original. Pero también miremos entonces la palabra alma, porque cuando nosotros leemos alma en la Biblia, nosotros tenemos la connotación griega de la división de alma y el cuerpo. Y entonces interpretamos esa palabra alma desde esa perspectiva, porque es la que culturalmente nosotros aprendimos académicamente. Entonces, la división griega que nosotros tenemos, alma y cuerpo, el alma haciendo referencia como a la parte inmaterial y el cuerpo haciendo referencia a la parte física material. Pero los hebreos, el pueblo de Israel, no tiene esa división. Para ellos, la palabra que aquí se traduce como alma es el hebreo nefesh y hace referencia al hombre interior en contraposición con el hombre exterior. Pero el hombre exterior no hace referencia al cuerpo, a la parte física, sino hace referencia a la percepción que otras personas tienen de mí. Entonces, cuando habla de nefesh como alma, habla de mi ser interior, de quién soy yo realmente, cuál es mi perspectiva, o sea, cómo me veo yo a mí mismo, quién soy yo. Eso es lo que más, es como más cercano a la connotación de esta palabra que se traduce como alma. No es solamente la parte inmaterial, sino es íntegro yo, pero interiormente. Entonces, la expresión convierte el alma que nos da este versículo, nos está diciendo que la palabra de Dios, cuando yo me acerco a Dios, a conocerlo a Él a través de su palabra que me dejó escrita, ¿cierto? En la Biblia, me está diciendo que vuelve mi vida al diseño original. Mi identidad me hace identificarme con quien yo realmente soy, ¿cierto? Mi moral, mis principios morales, mis valores, mis reacciones, mis actitudes, mis pensamientos, todo mi ser, Dios lo vuelve y lo va llevando
a lo que Él diseñó de mi vida, al punto de partida que fue el plan de Dios para la vida de cada uno de nosotros. Entonces me parece increíble el poder que tiene la palabra de Dios para afectar nuestras vidas y llevarnos al diseño original que Dios estableció para cada uno de nosotros. Es un cambio que se da desde el interior, ¿cierto? Nuestro ser interno empieza a ser transformado por la verdad de Dios. Y eventualmente, pues todo el mundo va a ver mis nuevas conductas, mi nuevo comportamiento, en mi reacción, en mi manera de pensar, que ahora es ajustada a mi nueva realidad, que es ciudadano del reino de los cielos, diseño original de Dios y más enfocado en la eternidad, en el reino de donde yo soy y donde viviré con Cristo por siempre, y menos en tanta cosa de este mundo. Entonces, Dios te diseñó. Sí, te diseñó antes de que tú existieras, te diseñó, trazó planes, lo dice la palabra, trazó planes para tu vida, trazó un camino para que tú camines. Después de eso, te dio forma en el vientre de tu madre. ¿Qué pasó después? Tú naciste y naciste en el mundo y la cultura en la que naciste, ¿cierto? La palabra nos dice en Pedro que nosotros aprendimos la vana manera de vivir de nuestros padres. Quiere decir eso no que nuestros papás sean malos, hayan querido darnos malas cosas, sino que ellos están también metidos en este mundo corrupto y nos va contaminando y nuestro caminar y nuestra identidad se va desviando del diseño original. Entonces Dios nos está diciendo, oye, si tú vienes a mi palabra, yo te voy a ir limpiando, yo te voy a ir quitando todo eso que te sobra para que tú descubras quién eres, lo que yo tengo para ti, para que vuelvas a tu diseño original a través de la palabra. Dice Romanos 12, versículo 2, no imiten las conductas ni las costumbres de este mundo, más bien dejen que Dios los transforme en personas nuevas al cambiarles la manera de pensar. Entonces aprenderán a conocer la voluntad de Dios para ustedes, la cual es buena, agradable y perfecta. El pasaje es muy claro, ¿cierto? Nosotros nos hemos enredado en las costumbres y conductas de este mundo, pero nos dice, ya no imite más esas costumbres. Ahora deje que Dios lo transforme. ¿A través de qué? A través del conocimiento de las verdades de Dios, a través de su palabra, ¿cierto? Y Él renueva nuestro ser interior, nuestra manera de pensar. Y entonces al hacerlo descubrimos que la voluntad de Dios es buena, agradable y perfecta para nuestras vidas. ¿Quieres descubrir el diseño de Dios para ti? ¿Disfrutar los planes que Dios creó para ti? ¿Quieres limpiarte de la corrupción que has aprendido del mundo que te rodea? Pues necesitas acercarte cada día más a Dios, a estudiar la Biblia, la perfecta palabra de Dios, hacerla tuya y ponerla en práctica. Sigamos en el mismo versículo 7, tiene una segunda parte y nos dice, el testimonio de Jehová es fiel, que hace sabio al sencillo. Entonces, repasando, la palabra de Dios es fiel, quiere decir que es firme, que es confiable. Lo que nos dice es que sea lo que sea que yo encuentre escrito en la Biblia, garantizado que así es, tal cual. Entonces este versículo nos dice que la confiable palabra de Dios hace sabio al sencillo, nos da sabiduría. Ahora bien, dice hace sabio al sencillo. Este sencillo se refiere a la persona que no ha tenido ninguna clase de educación formal, ¿sí? Un ejemplo de esto lo vemos muy bonito en el libro de Hechos, veámoslo en Hechos 4, versículo 13. Entonces, viendo el denuedo de Pedro y de Juan, y sabiendo que eran hombres sin letras y del vulgo, se maravillaban y les reconocían que habían estado con Jesús. Esto es cuando están los apóstoles frente al concilio presentando defensa porque acabaron de efectuar la sanidad de un hombre. Y bueno, ¿qué pasó? No, fue en el nombre de Jesucristo y no sé qué. Y empiezan a dar un discurso que ni los doctores de la época tenían ese nivel de conocimiento, de entendimiento de las escrituras. Y entonces todos los que estaban ahí, los fariseos, los especialistas y conocedores decían,
Pero esta es gente del vulgo, estos son pescadores campesinos, estos no han sido preparados en ninguna sinagoga, ni mucho menos en una universidad. ¡Wow! ¿De dónde sacan esta sabiduría? Y es exactamente, ellos habían estado con Jesucristo y la palabra de Dios, que Jesucristo les hablaba, ¿cierto? Las palabras de Jesucristo, palabras de Dios, habían hecho a estos hombres campesinos, pescadores sin educación, los habían hecho unos hombres sabios, de los cuales se maravillaban los demás de la doctrina que ellos hablaban, de lo que ellos enseñaban, por la sabiduría de la palabra de ellos, por la sabiduría de su comportamiento, los demás se maravillaban. Tenemos que entender y recordar que sabiduría no es conocimiento, ¿cierto? La sabiduría es el usar ese conocimiento con sensatez y eficacia en los momentos oportunos. Entonces, y esto es increíble porque justamente lo que nos está diciendo la palabra de Dios es que la confiable palabra de Dios te hace sabio, nos hace sabio, nos enseña a saber cómo reaccionar ante las circunstancias de la vida. Una agresión, un duelo, un tiempo de tristeza, ante la impotencia, la frustración. Nos enseña a gobernar nuestra casa, a gobernar nuestras emociones, nos enseña a relacionarnos con la pareja, nos enseña a educar a nuestros hijos en el camino de Dios para que no se aparten de Él. Nos enseña a trabajar, a relacionarnos con la gente. La sabiduría de Dios la necesitamos todo el tiempo porque todo el tiempo nosotros estamos tomando decisiones. Muchas de ellas son en piloto automático durante lo cotidiano. ¿Por qué calle me voy? ¿Por esta o por esta otra? Son decisiones que entre comillas no tienen mucha trascendencia y las hace uno como en piloto automático. Pero hay otras decisiones que son mucho más importantes, mucho más relevantes. Y para ellas necesitamos nosotros de una sabiduría que proviene de lo alto, ¿cierto? ¿Quién es mi pareja? Elegir mi pareja. Un cargo en una empresa, porque no es que simplemente necesito trabajo y cualquier cosa que me salió, lanzarme de cabeza, ¿cierto? Un viaje, una inversión, o sea, hay muchas decisiones importantes en nuestra vida que necesitamos la sabiduría de Dios. Inclusive para las sencillas cotidianas necesitamos la sabiduría de Dios. Dice Santiago capítulo 1 versículo 5: y si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dada. Entonces mire qué interesante. Si tú necesitas sabiduría de parte de Dios, Dios te dice, pídala. Entonces tú le dices, Señor, dame sabiduría. Y Dios nos está diciendo en este pasaje que la da abundantemente y sin reproche. Pues, ¿qué es lo que nos está diciendo complementando el Señor? Nos dice, oye, ¿quieres sabiduría? Sí. Tú tienes una Biblia en tus manos. Tú tienes varias Biblias en tu casa, en tu poder. Sí. Ve a estudiar la Biblia y recibirás abundante sabiduría para tu vida. Te voy a dar y te voy a enseñar y te voy a mostrar y mostrar y mostrar. Entonces, ¿qué necesitamos? Venir a la palabra de Dios para ser sabios. Proverbios capítulo 1 versículo 7 nos dice, el principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Los insensatos desprecian la sabiduría y la enseñanza. El temor a Dios, como lo hemos visto en varias oportunidades en este mes, es honrarlo, es obedecerlo. Tú no puedes temer a Dios a menos que conozcas su palabra y la pongas en práctica. Si tú solo conoces la palabra pero no la pones en práctica, tú no tienes temor de Dios. ¿Sí? Y ya hemos hablado bastante de esto. El amor de Dios no se ha perfeccionado en ti. Probablemente ni siquiera tengas a Cristo en tu corazón como Señor y Salvador. Entonces, pero si en realidad tú honras a Dios, tú te acercas a Él, haces tuya las verdades de Dios y las pones en práctica. Por eso nos dice el principio, ¿cierto? El principio de la sabiduría es el temor a Dios. Temor a Dios tiene que ver con la palabra de Dios y la puesta en práctica, en la obediencia a Dios. Entonces, y el pasaje lo complementa, ¿no? De una manera bien interesante. Dice, los insensatos
desprecian la sabiduría y la enseñanza. En otras palabras, la Biblia te hace sabio cuando la amas y la obedeces, pero si la desprecias, te hace necio, o te haces necio más bien tú a ti mismo. La Biblia entonces, ¿para qué necesitas tu sabiduría? Tomar decisiones, necesitas venir a la palabra de Dios. Sigamos, versículo 8. Dice, los mandamientos de Jehová son rectos que alegran el corazón. Recordemos entonces que cuando veíamos la palabra rectos no quiere decir que sean derechos, sino nos dice que la palabra de Dios es buena, es provechosa, es saludable para nuestra vida. Entonces, los mandamientos de Jehová son rectos, la palabra de Dios es buena, provechosa para nuestra vida. ¿Y cuál es el beneficio que obtenemos? Dice que alegran el corazón. La palabra de Dios te alegra el corazón. Y esta palabra alegra el corazón es diferente del gozo del Espíritu Santo, ¿cierto? Que es el fruto del Espíritu Santo. El gozo que se experimenta por la llenura del Espíritu Santo es una alegría permanente, que es un estado de vida. Yo vivo feliz, ¿cierto? A pesar de que haya dificultades, yo vivo feliz. ¿Por qué? Porque sé que mi Señor me redimió, que yo tengo la vida eterna, que me voy con Él, y cualquier tribulación que yo tenga, sé que es pasajera y que vendrán momentos mejores y que voy a ver la luz después de este tiempo de oscuridad. Y entonces todo eso es parte del gozo del Espíritu Santo. Pero acá la expresión que está utilizando, esta palabra regocijar, estar gozoso, tiene tres elementos. El primero es que es un sentimiento espontáneo y momentáneo. Es algo de corto tiempo, de corta duración. Segundo aspecto, dice que el sentimiento es tan fuerte que tiene que exteriorizarse. No es que simplemente, estoy feliz por dentro y los demás no se enteran. No, es un momento de que me hace gritar de júbilo, me hace brincar, bailar, se exterioriza la alegría. Y el tercero dice que es un sentimiento motivado por un estímulo externo y momentáneo. Entonces, nos está diciendo la palabra de Dios entonces que cuando nosotros venimos a ella, la palabra de Dios, vamos a encontrar esos momentos de gozo, de alegría, de celebración que nos van a llenar nuestro corazón. Ahora bien, cuando dice corazón, la palabra corazón, o que se traduce aquí como corazón, se traduce también como mente, como en medio de... Habla más como de nuestro centro de control, de quiénes somos nosotros, no solamente la parte emocional, ¿cierto? Corazón, emociones, sino habla de nuestro ser interior, afecta a nuestro ser interior, lo profundo e íntimo de mi ser, incluye mente, ¿cierto? Intelecto y emociones. Entonces, cuando leemos en este versículo que la buena palabra de Dios alegra el corazón, nos dice que cuando escuchamos su palabra afecta nuestro interior, nuestra mente y nuestras emociones, de modo que produce una sensación de gozo. Yo no sé ustedes, pero a mí me pasa muy frecuentemente que justamente eso es lo que produce la Biblia. Yo necesito una palabra de sabiduría, una palabra de dirección, y estoy ahí como dándole cabezas a algo, y cuando vengo y el Señor me muestra, yo me lleno de una alegría, no solamente por el hecho de que encontré la respuesta, sino de ver cómo Dios una vez más extendió su misericordia y se comunicó conmigo y me hizo entender sabiduría de su palabra, ¿cierto? O como de repente estoy teniendo algunos pensamientos que me tienen ahí como medio preocupado, como analizando, y encuentro respuesta en la palabra de Dios. Trae gozo a mi vida muy frecuentemente, o simplemente estoy en la intimidad con Él y el descubrir nuevas verdades, ¿cierto? De conocerlo a Él, o cosas que Él tiene para mi vida, me hace sentir este gozo del que está hablando. Es una alegría que yo me pongo a cantarle, entonces pongo alabanzas, ¿sí? Bueno, si no las pongo, por lo menos le canto lo que más o menos me acuerdo de varias canciones, pero se exterioriza, es algo muy especial con Dios. Entonces, dice Santiago 5:13, ¿cierto? ¿Está alguno alegre entre vosotros? Haga alabanzas.
La palabra de Dios nos dice, cuando está uno contento, cuando uno está alegre, uno canta, uno le canta al Señor, ¿cierto? Estoy hablando del que está conectado con Dios. El que no está conectado con Dios canta cualquier otra cosa. Pero cuando uno está conectado con Dios y la alegría proviene de esa relación con Dios, uno le canta al Señor alabanzas. Cuando va manejando, cuando va en el bus, cuando está haciendo los quehaceres, ¿cierto? Entonces, ¿qué te está diciendo Dios en este versículo? Que la buena palabra de Dios que tiene para tu vida, no importa cuál sea tu dificultad o aquella circunstancia que está produciéndote alegría o pesadez en tus pensamientos, Dios te dice que si tú vienes rendido, ¿cierto? Con toda tu fe y en obediencia a la palabra de Dios, Él trae ese gozo, trae esa alegría de celebración a tu corazón, a tu vida completa. ¿Sí? Sigamos, ahí mismo el versículo 8 nos da otro, dice: el precepto de Jehová es puro, que alumbra los ojos. Entonces la palabra de Dios es pura, es limpia, no ha sido contaminada con filosofías, con el relativismo cultural o con las percepciones subjetivas de los hombres. Es pura, limpia, perfecta, ¿sí? Y entonces, ¿qué dice? Que alumbra los ojos. La palabra de Dios, al ser pura y limpia, trae luz, trae limpieza a nuestros ojos y nos permite ver. La ilustración es la siguiente, pongámosle, tú vas caminando, tú te guías normalmente por los ojos, por lo que tú ves. Tú vas caminando y si ves que hay un muro al frente, si hay un poste, que aquí hay una grada, pues tú te desvías. ¿Por qué? Porque haces caso a lo que estás viendo. Pero ¿qué pasa si tú no ves con claridad? Como cuando uno va conduciendo por una carretera donde hay mucha neblina, o cuando de repente se va la luz y quedas en la oscuridad absoluta y no tienes cómo ver. ¿Qué pasa? Tú no puedes, valga la redundancia, ver con claridad cómo estás caminando. De eso es lo que hace referencia este pasaje, y te está diciendo: oye, tú vives en el mundo, y en el mundo estás rodeado de oscuridad y de pecado. El mundo es como si estuviera, la palabra nos dice en Colosenses 1:13, que Dios nos sacó de la potestad de las tinieblas, de un mundo de tinieblas, queriendo decir que mientras estamos viviendo acá, sin Cristo, es como si tuviéramos los ojos vendados, como si estuviéramos caminando a la plena medianoche sin lámpara, a tientas. Así es como Dios ilustra a las personas que viven en el mundo. Y entonces dice que cuando nosotros aceptamos a Jesucristo como Señor y Salvador, es como que un velo se cayera de nuestros ojos y empezamos a ver al mundo de una manera diferente. Es justamente lo que nos dice acá. La palabra de Dios empieza a ser lámpara, empieza a iluminar nuestros ojos, nuestra vida, para que nosotros podamos ver con claridad el mundo en el que nosotros estamos andando. El Salmo 119, versículo 9 nos dice: ¿con qué limpiará el joven su camino? Con guardar tu palabra. Y el versículo 105 dice: lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. ¿Sí? Habla del camino, ¿no? ¿Por qué? Porque como tú lo decíamos hace un momento, estamos rodeados en un mundo de oscuridad y creemos que podemos ver bien, creemos que sabemos la dirección que estamos tomando, el camino que estamos tomando, creemos que sabemos qué camino es. Pero Dios nos dice: oye, tú en realidad no sabes, no estás viendo con claridad, a menos que te esté alumbrando mi palabra. Si tú no estás siendo iluminado por mi palabra, déjame decirte que el camino, las decisiones que estás tomando son caminos de oscuridad. ¿Sí? Y entonces estos versículos que acabamos de leer refuerzan la idea del Salmo 19. Y es que en la palabra de Dios encontramos luz para ver con claridad. Si tú estás lleno de mugre, pero están las luces apagadas, ¿cierto? Supongamos que se fue la luz, todo estaba limpio, se fue la luz, y alguien riega carbón así como en polvito y te chispea todo. Tú quedas negro completamente, pero no te das cuenta. Y eso es lo que pasa con nuestras vidas. Nos vamos chispeando de pecado. Pero todo el mundo hace esto, pues hagámoslo. Pero vea, la mayoría de los cristianos que yo conozco también se comportan de esta manera. Bueno, hagámoslo. Y no nos damos cuenta
que no estamos siguiendo a Jesucristo y las verdades perfectas y puras de su palabra, sino estamos siguiendo a gente corrupta, ¿cierto? Otros cristianos tal vez que tampoco hacen caso de la palabra de Dios, o a mis amigos o familiares que no han sido iluminados por la verdad de Dios. Y entonces este pasaje nos dice, oye, tú necesitas ser iluminado por la verdad de Dios para que empieces a ver la propia mugre que tienes encima, para que veas en realidad con qué clase de personas tú te estás relacionando, para que abras los ojos y veas de pronto qué dioses estás persiguiendo tú. Tú dices, no, yo amo a Dios, pero tal vez tu Dios en primer lugar es tu trabajo, o es el dinero, o son las posiciones, o es algún juego que te gusta, algún deporte. Entonces, la pura palabra de Dios te limpia, te abre la mente. Es tu luz en medio de la oscuridad. Tú necesitas definitivamente la palabra de Dios para cada paso que tú das en tu vida. Haz de la palabra de Dios esa lámpara a tu camino. Entonces piensa un momento, ¿cuál es tu camino? ¿Eres padre? ¿Eres esposo? ¿Eres hijo? ¿Eres trabajador? ¿Eres estudiante? ¿Eres amigo? ¿Eres novio? ¿Qué caminos estás? ¿Qué áreas de tu vida estás caminando, estás transitando? ¿Y cómo estás transitando cada uno de esos caminos? Ya sea como empresario, como empleado, como pareja, como padre, como hijo, ¿estás caminando ese camino a la luz de la verdad de Dios? ¿O estás caminando el camino con tus ojos nublados, guiándote por lo que los demás hacen? Entonces, la palabra de Dios es luz en medio de las tinieblas en las que vives. Entonces, más vale que te armes de la palabra pura de Dios para que sea tu luz en tu caminar. Sigamos, versículo 11. Nos dice, tu siervo es además amonestado con ellos. Somos amonestados con la palabra de Dios. Este amonestado también se traduce en otros lugares, en otros pasajes, como reconvenir, exhortar o convencer. Y el significado es reprender severamente a una persona por un error o una falta que ha cometido, para que no la vuelva a cometer. ¿Sí? Entonces, para ser amonestado implica que se ha hecho algo indebido, que se ha cometido una falta. Ahora bien, nosotros sabemos que delante de Dios hemos cometido muchas faltas y aún seguimos cometiendo faltas en diferentes áreas de la vida, ya sea como padres, ya sea en el manejo de nuestras finanzas, ya sea en nuestras relaciones con amigos, en el control de nuestro carácter. Seguimos cometiendo faltas. Y entonces la palabra de Dios nos dice que nos amonesta, es decir, que nos reconviene, nos agarra y nos dice, oye, date cuenta que lo estás haciendo mal, date cuenta que estás desobedeciendo a Dios, vete y no peques más, deja de comportarte de esa manera. Ya sea que Dios te ha dicho, empieza a hacer X cosa, y tú no hayas querido empezar, a través de la palabra de Dios, eres reconvenido, eres confrontado. Dios te dice, oye, yo te dije, haz discípulos. Yo te dije, honra a Jehová con tus bienes. Y tú no lo estás haciendo. Entonces, tu conducta es diferente a mi palabra. Te exhorto a que dejes de seguir haciendo lo que a ti se te da la gana y empieces a obedecerme a mí, si es que yo soy tu Señor de verdad. Si no lo soy, entonces ni para qué estás acá, ¿cierto? Dizque buscándome. Porque buscar a Dios es para obedecerlo, someternos a Él. Sin eso no hay nada, no hay vida eterna ni nada, ¿sí? Entonces, ese amonestarnos de la palabra de Dios es justamente eso, que nosotros no caminemos más en el camino de pecado. Si nos acercamos a Dios con arrepentimiento en nuestro corazón y hemos aceptado a Jesucristo como nuestro Señor y Salvador,
Dios ya no tiene en cuenta nuestros pecados para condenarnos, pero entonces sí nos exhorta para que ya no pequemos más, para que no vivamos de la misma manera que vivíamos antes, cuando andábamos en la ignorancia de nuestros corazones, ¿cierto? Pero ahora, como hijos de Dios libres de pecado, nos dice que seamos imitadores suyos. Efesios 4, 22 al 24 nos dice: desháganse de su vieja naturaleza pecaminosa y de la antigua manera de vivir, que está corrompida por la sensualidad y el engaño. En cambio, dejen que el Espíritu les renueve los pensamientos y las actitudes. Pónganse la nueva naturaleza, creada para ser a semejanza de Dios, quien es verdaderamente justo y santo. Entonces mira lo que nos dice el Señor en este lado también. Nosotros vivíamos de una determinada manera en el pecado conforme a este mundo, como lo veníamos hablando. Pero nos dice: deje ahora que el Espíritu Santo renueve sus pensamientos y sus actitudes, su conducta. Si nosotros ahora somos hijos de Dios, ya no podemos seguir viviendo como antes, ni estar en los mismos lugares, ni con las mismas personas que no aman a Dios, que se burlan de Dios y que te van a jalar a que te vayas por el camino del pecado. Necesitamos renovar nuestra manera de pensar y actuar. Y eso sucede por medio de la acción del Espíritu Santo y la Biblia. Entonces, miren lo que dice Juan 16, versículo 8, hablando acerca del Espíritu Santo. Dice: y cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. ¿Qué hace el Espíritu Santo? Convencerá. Esta palabra convencerá es la misma palabra amonestar, ¿sí? ¿Qué nos está diciendo esto? Que el Espíritu Santo y la Biblia obran juntos en armonía para que tú y yo corrijamos nuestro caminar, para que no vivamos de la misma manera que vivíamos antes, con las mismas reacciones, con las mismas conductas. Y esto es bien importante, ¿cierto? Porque es que el Espíritu Santo obra por medio de la palabra de Dios. El Espíritu Santo no obra independiente de la palabra de Dios. Si tú no conoces la Biblia, si tú no vienes a la Biblia, si no la estudias, no la aprendes, no la memorizas, pues el Espíritu Santo no va a poder hacer la obra en tu vida. Pongámosle, el Espíritu Santo, la Biblia dice que el Espíritu Santo nos revela todas las cosas. ¿Cuáles? Las que están en la Biblia. Nos dice que el Espíritu Santo nos da a conocer a Cristo a través de la Biblia. Nos dice que nos convence de pecado cuando somos confrontados a través de la Biblia. Nos dice que nos guía a toda verdad por medio de la Biblia. Sí, entonces entendámoslo. El Espíritu Santo no se mueve en la ignorancia de la Biblia. El Espíritu Santo, el ministerio del Espíritu Santo es a través de la palabra de Dios. Él es quien te convence, quien te amonesta. Cuando algún área de tu vida no está marchando conforme a lo que Dios dice, es el Espíritu Santo por la obra de que tú vienes a su palabra, ¿cierto? Que te hace caer en cuenta de pecado y tú dices: caramba, yo estaba diciendo groserías y Dios me dice que ninguna palabra corrompida salga de mi boca. Debo dejar de hacerlo. Caramba, yo estaba despilfarrando mi dinero de esta manera y Dios me dice que debo administrarlo de esta otra. Wow, estaba mal y me amonesta para que deje de hacer eso. Caramba, yo no estaba tratando a mi esposa como Cristo trata a la iglesia. Necesito hacer cambios en esta área de mi vida. Esa es la acción del Espíritu Santo y la Biblia conjunta. Somos amonestados para ya no vivir en el pecado como solíamos hacerlo o como aún seguimos viviendo en la ignorancia. No podemos que no nos pase como lo que Pablo le dice a los corintios, ¿cierto? Cuando ustedes ya debían ser maestros, tengo que volver a enseñarles las cosas básicas de la fe, porque no han querido crecer, porque siguen en discusiones, en pleitos, en herejías, siguen sin conocer la verdad de Dios, sin ponerla en práctica, ¿cierto? A medida que pasa el tiempo y vamos creciendo en el Señor, debemos ir madurando.
Y eso es lo que hace la obra del Espíritu Santo, y la palabra nos amonesta, nos corrige, nos convence para vivir conforme a la nueva manera de Dios. Veamos el siguiente. Ahí mismo dice, en guardarlos hay grande galardón. Grande galardón. Esta palabra galardón, recompensa, retribución, en otros pasajes de la Biblia se traduce como corona o premio, ¿cierto? Y se refiere a algún pago o retribución por algún acto o servicio. Por ejemplo, Mateo 10, versículo 42, vemos un ejemplo de esto. Dice Jesucristo hablando, y cualquiera que dé a uno de estos pequeñitos un vaso de agua fría solamente por cuanto es discípulo, de cierto os digo que no perderá su recompensa. Entonces, mire, para el ejemplo que Jesucristo está diciendo es, mire, aquí tienen un discípulo mío, aquí tienen este varón que está acá, es un seguidor mío, es un cristiano, ¿cierto? Este me sirve. Si él tiene sed y usted le da un vaso de agua, le garantizo que yo le voy a recompensar a usted por haberle dado un vaso de agua. Ahora pensemos, estamos hablando de un vaso de agua. Ahí sí, como dice el dicho, un vaso de agua no se le niega a nadie, ¿sí? Este pasaje nos está diciendo que cuando nosotros guardamos la palabra de Dios, hay un gran galardón. En este caso, por haber dado un vasito de agua, hay un premio. Pero aquí nos habla de un gran galardón, un gran premio. ¿Como consecuencia de qué? En el ejemplo es por dar un vaso de agua. Aquí, por guardar la palabra de Dios. Guardar implica tomar la palabra de Dios, hacerla mía, atesorarla en mi corazón y ponerla en práctica. Eso es el significado de guardar la palabra de Dios. No es simplemente memorizarla, conocerla, no, es hacerla que sea mi verdad y obedecerla, vivirla. Entonces, si yo hago eso con la palabra de Dios, me dice la palabra que yo voy a recibir un gran galardón. Y entonces, no es una recompensa cualquiera. Yo pudiera decir en este momento que la recompensa, es más, eso ya es una grande recompensa, el hecho de recibir los beneficios que estamos mirando, ¿cierto? Que encuentro, convierte mi alma, ¿cierto? Me lleva a mi diseño original, me lleva a descubrir mi identidad y los propósitos originales de Dios para mi vida. Me dice que la palabra de Dios me da sabiduría, que alegra mi corazón, que alumbra mi caminar, que me purifica. Ya esos beneficios son un gran galardón. Pero la palabra no está hablando de galardones acá solamente, sino habla de galardones, y hay galardones celestiales que vamos a recibir cuando Cristo venga, y de eso la palabra también habla con claridad. Entonces, si tú te acercas a la palabra de Dios, y hay muchas promesas, ¿cierto? Por obedecer la verdad. Por ejemplo, nada más el que ponía, si tú le das un vaso de agua, y está hablando de amor, de tratar con amor, con generosidad a los hijos de Dios, ¿cierto? A sus discípulos, hay recompensas para ti. Nada más por eso hay recompensa. ¿Eso de dónde viene? De que tú conozcas la palabra de Dios. Si tú la conoces y le das un vaso de agua o tratas con amor y amabilidad a los demás cristianos, siervos del Señor, tú estás ganando recompensas. Solamente por eso. Pero la palabra dice que hay diferentes galardones por diferentes cosas también que nosotros hacemos. Entonces, ¿pero eso qué necesita? Necesitas tú venir a la palabra de Dios. Porque vamos a recibir galardones en este tiempo y en la eternidad. Entonces, Dios va a traer para ti galardones y recompensas que tú no conoces. Como consecuencia de que te apropies de las verdades de Dios y las pongas en práctica. Ahora, los siguientes 3 versículos nos muestran la actitud que nosotros debemos tener cuando venimos a la Biblia, ¿cierto? Veamos. Versículo 12. ¿Cómo puedo conocer todos los pecados escondidos en mi corazón? Límpiame de estas faltas ocultas. ¿Cómo puedo conocer todos los pecados escondidos en mi corazón? Dice. Entonces, ¿cómo debe ser nuestra actitud cuando venimos a la palabra? De humillación, de reconocimiento.
Miren, nosotros muy fácilmente vemos lo que está mal en los demás. Somos rapiditos para juzgar y señalar al otro. Ay, pero debió haber hecho esto de esta manera. Ay, pero ¿por qué no hace tal cosa? Y somos rápidos para señalar y juzgar y ver en los demás la falta. Pero cuando se trata de nosotros mismos, es como si tuviéramos una venda puesta. No nos damos cuenta, no vemos. Y dice entonces que la palabra de Dios, al ser luz, ilumina nuestro ser interior para ver nuestra propia maldad. Y es a través de ella que empezamos a reconocer nuestros propios pecados y tomar actitudes de cambio. Entonces, ¿cómo puedo conocer los pecados escondidos en mi corazón? Cuando vengo con esta actitud de reconocimiento ante Dios. Tú me dices que haga esto, sí, yo no lo estoy haciendo. Perdóname. Esto es un pecado que yo no me he dado cuenta que estaba cometiendo. Porque la Biblia dice, el que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es contado pecado. Tú tienes a Cristo en tu corazón. Si no estás dando a conocer a Cristo, estás cometiendo pecado. Si era para ti oculto, bueno, te lo acabo de revelar. ¿Sí? Financieramente, que es el pecado donde la gente que más comete. La gente ama más al dinero que a Dios. Y Dios, para contrarrestar esto, dice: honrenme con sus bienes, confíen primero en mí antes que en su dinero. Y la gente sigue prefiriendo al dinero que a Dios. Necesitamos ser confrontados con la palabra de Dios, pero venir realmente con la actitud de reconocimiento, humillación y decir: Señor, yo no estoy obedeciendo tu palabra, perdóname. Mire que la actitud dice: límpiame de estas faltas ocultas. Y ese límpiame no es: Señor, quítatelas, llévatelas. Porque el Señor no obra así. El Señor nos ilumina para que nosotros las veamos y yo renuncie a ellas y diga: ya no más. Para que yo las vea y diga: necesito tomar esta decisión y empezar a obedecer lo que Dios dice. Así es como el Señor nos limpia de esas malas conductas. Pero tenemos que venir con una actitud de reconocimiento delante de Dios, de humillación, para que Él nos limpie. Sigue el versículo 13. Dice: limpia a tu siervo de pecar intencionalmente. No permitas que estos pecados me controlen. Entonces estaré libre de culpa y seré inocente de grandes pecados. Y este es el otro aspecto. ¿Con qué actitud debemos venir? Debemos someternos a las verdades de la Biblia. Cuando tú lees la Biblia o escuchas estos mensajes, pero los ignoras, lo veíamos unos versículos atrás, te haces necio, tu corazón se endurece y entonces la consecuencia natural es que tú pecas intencionalmente. De pronto ya conoces algunas verdades de Dios y pecas intencionalmente. Los dos ejemplos que hablaba hace un momento: la mayoría de los cristianos conocen que deben honrar a Dios con sus bienes y la mayoría de los cristianos conocen que deben predicar el evangelio. Y lamentablemente la mayoría de los cristianos intencionalmente pecan al no obedecer ninguno de estos dos ejemplos. Y de eso es lo que nos está hablando la palabra, que yo necesito someterme a la verdad de Dios. Si Dios me dice evangelice, entonces yo voy y evangelizo. Si yo no vengo con la actitud de someterme a la verdad de Dios, entonces yo no estoy creyendo en Dios ni en su palabra perfecta, ni nada de lo que hemos visto en esta semana pasada y esta. Yo sigo siendo mi Señor. Entonces yo necesito rendirme sometido a las verdades de Dios. No podemos ignorar más lo que Dios nos dice y seguir como que no pasa nada, me entra por acá y me sale por acá. Eso es lo que nos está diciendo. No podemos seguir pecando de manera intencionada. Una cuestión es que de pronto caí en pecado, no lo pensé bien y bueno, que se te pasó, está bien. Pero que tú sepas algo y no lo hagas a propósito, ya es un pecado fuerte que está pesando contra ti. Entonces, si vienes, como dice el salmista, con una actitud de someterte a la palabra de Dios, tus pensamientos y emociones ya no te controlan para llevarte a pecar, porque esa es la otra parte que dice allí: no permitas que estos pecados me controlen. El pecado, dice la Biblia, que se enseñorea de nosotros.
Jesucristo dice a los fariseos, les dice, ustedes son de su papá el diablo porque ustedes quieren hacer los deseos de él, la voluntad de él, no la mía. El que no es conmigo, contra mí es. Si no estoy obedeciendo a Dios, entonces yo no estoy en contra de él. A veces no lo entendemos, pero es lo que nos está diciendo Dios. Entonces, ¿tú quieres que no te controle el pecado? Pues necesitas someterte a la verdad de Dios y obedecerla. Como dice el pasaje, entonces seré libre de culpa y seré inocente de grandes pecados. Entre más tiempo pases tú con Dios a través de la Biblia, más limpio vas a ser. Menos vas a tener oportunidad de ser tentado a desobedecer la palabra de Dios. Él te fortalece para que la obedezcas y no caigas. Y versículo 14 nos dice que las palabras de mi boca y la meditación de mi corazón sean de tu agrado, oh Señor, mi roca y mi redentor. Entonces me está diciendo que para yo ser del agrado de Dios, para que Dios me vea y se sonríe y diga, me encantas, Daniel, ¿cierto? El Señor, mi roca y redentor. Me dice, deben haber dos cosas en mi vida, ¿cierto? Dos reacciones, dos actitudes frente a la palabra. Y es, yo debo hablar su palabra y debo meditar en su palabra. Hablar su palabra no quiere decir que yo esté recitando versículos todo el día y tomando literalmente lo que nos dice Efesios, ¿cierto? Hablando entre vosotros salmos e himnos. No es algo literal, sino es que si yo he hecho mía la palabra de Dios y he alimentado mi vida con la palabra de Dios, me sale naturalmente. Efesios 4:29 nos dice que la palabra que salga de mi boca debe ser buena y necesaria para la edificación del que escucha. Entonces, cuando tú estás en tu casa, en el trabajo, con los amigos y escuchan lo que tú hablas, ¿qué escuchan ellos? ¿Bobadas o se edifican con la palabra de Dios? Aunque no estés citando versículo ni nada, porque tú estás tan interiorizado en ti sus verdades que te salen como algo normal y natural. Hablas sabiduría de Dios. Eso por un lado. Pero por otro lado hay un llamado a predicar el evangelio, la palabra de Dios, la Biblia completa de Génesis y Apocalipsis nos habla del mensaje de redención del hombre a través de Jesucristo. Y entonces cuando Dios dice aquí que se agrada de mí cuando yo hablo su palabra, me está diciendo, oye, tú necesitas predicar, ir y predicar el evangelio a toda criatura. Toda criatura, anunciar las buenas nuevas de salvación de manera intencional. No es que no se ha dado ninguna oportunidad, no importa si se dan las oportunidades. La Biblia no dice, ve y predica el evangelio a toda criatura si se te dan las oportunidades. No, es un mandato, ve y predícalo a toda criatura. ¿Hay criaturas alrededor tuyo? Sí, ve y predícales el evangelio. Esta es una característica que se manifiesta indudablemente, indiscutiblemente en la vida de una persona que está conectada con Dios, una persona que vive llena del Espíritu Santo, una persona que verdaderamente ha rendido su vida a Cristo, tiene esa pasión por compartir su fe a otros, aunque le dé pena, aunque le dé miedo, aunque se sienta inseguro, le duele que las otras personas se vayan a la eternidad, a la condenación. Y entonces el amor de Cristo en ellos los mueve a predicar el evangelio a toda criatura. Entonces, aliméntate de la palabra de Dios para que lo que tú hables sean las verdades de Dios y estés predicando el evangelio a todas las personas. Y el segundo aspecto que nos habla para agradar a Dios y respecto a la palabra nos dice que debemos meditar su palabra. Meditar su palabra. Y este mandato lo encontramos en otro pasaje que quiero que lo veamos. Josué 1:8 nos dice, nunca se apartará de tu boca este libro de la ley. Póngale cuidado. Sino que de día y de noche meditarás en él. ¿Para qué? Para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito. Porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. El pasaje nos invita a meditar
en las verdades de la Biblia, en la palabra de Dios, de día y de noche. Y meditar no es poner la mente en blanco, cerrar los ojos, respirar para poner mi vida en equilibrio, encontrar la paz mental. Eso no es meditación. O bueno, esa es la meditación que proclama el mundo hoy en día. Pero no es el meditar que nos está hablando la Biblia. Meditar es un ejercicio consciente en el cual nosotros reflexionamos acerca de lo que estamos leyendo en la Biblia y revisamos cómo estoy yo frente a esas verdades que estoy encontrando. Entonces reviso cómo estoy yo, analizo qué cambios debo hacer en mi vida, en mis pensamientos, en mis conductas, para que sean iguales a lo que Dios me está diciendo, ¿cierto? En oración le preguntamos a Dios y revisamos por qué se dan esas actitudes, por qué es que yo estoy reaccionando de esta manera, por qué tengo miedo, por qué soy agresivo, por qué lo que sea. Mientras le preguntamos a Dios, voy revisando y voy encontrando en mi vida qué es lo que me dice la Escritura. Pero de igual manera ese meditar es planear cómo llevo esas verdades que Dios me está hablando, cómo lo llevo a la práctica, ¿sí? Para que después pues, pueda ejecutar todo esto que estuve meditando. Ahora bien, si lo vemos el panorama completo, lo que nosotros llamamos devocional, que es el encuentro íntimo con Dios, sí o sí implica meditar en la palabra de Dios. Si tú solamente lees y solamente oras, yo no sé cómo te puede nutrir la palabra de Dios. Porque el Espíritu Santo, el obrar más poderoso del Espíritu Santo en tu vida, se da cuando tú empiezas a hacer este ejercicio de meditación. Cuando tú empiezas a mirar, bueno, ¿cómo estoy frente a esto? Yo no estoy obedeciendo esto. ¿Por qué? ¿Por qué he sido tan duro? ¿Por qué no he querido obedecer esta palabra de Dios? ¿Por qué me apego tanto al dinero? ¿Por qué me apego tanto a esta persona? ¿Por qué? ¿Qué está pasando en mí, Señor? Tú me dices que no y yo no he querido. ¿Qué debo hacer entonces? La Biblia, entonces no lo haga. Bueno, ¿cómo lo hago? ¿Cómo dejo de mentir? ¿Cómo dejo de hacer esto? ¿Cómo empiezo a practicar la evangelización? ¿Cómo empiezo a practicar el honrarte con los bienes? ¿Cómo empiezo a obedecer todo lo que tú me mandas? Eso es lo que te nutre de la palabra. Eso es lo que te vuelve al original. Eso es lo que te da sabiduría y luz. Si tú no meditas en la palabra de Dios, es el equivalente a que te entra por acá y te sale por acá. Tú escuchas este mensaje y si no meditas en lo que te está hablando el Señor y miras cómo ponerlo en práctica y lo llevas a la práctica, de nada te sirvió haber estado este rato acá esta mañana. Ay, que es que me gustan las canciones, ay, que no. La meditación es absolutamente indispensable en la vida del cristiano. Entonces, la palabra de Dios es poderosa, es viva y es eficaz. Es la palabra por la cual Dios creó el universo y la que dejó para ti y para mí. Para darnos sabiduría, darnos luz, para llevarnos a su diseño original, para amonestarnos y corregirnos, ¿cierto? Entonces, no seas necio. Ama la palabra de Dios, no ignores las enseñanzas de la Biblia. Ven con la actitud adecuada delante de Dios, reconociendo tus fallas y tus errores. Ven con total sometimiento a las verdades de Dios para que las pongas en práctica luego de un proceso de reflexión, ¿cierto? De meditación, y para que hables las verdades de la palabra de Dios a toda persona que se atraviese en tu camino. Vamos a orar para pedirle a Dios que nos llene de ese amor por la palabra de Dios y nos llene de valor para hablar su palabra. Señor, queremos darte gracias por este lindo tiempo que nos has regalado. Gracias porque tu palabra es perfecta, porque tu palabra es preciosa. A través de tu palabra y por la acción del Espíritu Santo en nuestras vidas, tú nos llevas a nuestro diseño original, nos haces saber quiénes somos, encontrar nuestra identidad en ti. Gracias, papá, porque tú a través de ella alumbras nuestro camino para que nos demos cuenta de los pecados que estamos cometiendo, de dónde estamos, de las conductas que tenemos, para que sepamos qué dirección tomar.
Señor, tú nos das tu sabiduría, sabiduría que viene de lo alto, para saber cómo vivir en cada aspecto de nuestras vidas. Señor, tú por tu palabra nos limpias, nos amonestas para que no sigamos caminando como el mundo camina, sino que seamos imitadores de ti, Señor, que seamos santos y perfectos como tú lo eres. Gracias, papá, porque tu palabra es perfecta para cumplir su objetivo. Así que queremos venir a ella con una actitud siempre de reconocimiento, de rendición, porque es que no es una cosa, eres tú, Señor, es tu palabra, eres tú hablándonos de manera directa. Así que te pedimos que nos hagas cada día amar más tu verdad, que nos hagas desearla más que la miel en la que destina el panal. Leva a nuestros corazones, Señor, a que nos rindamos ante tus verdades todos los días, a que meditemos tu palabra. Yo te pido, Señor, para que tú le des a estos mis hermanos que estamos reunidos cada vez más entendimiento y más claridad, que tú abras sus ojos para que puedan ver tus verdades, tus profundidades, que puedan verse a sí mismos en sus fallas, en sus faltas, errores, pecados, para que también sean por medio de la acción del Espíritu Santo redarguidos y animados a no caminar más en ese pecado, sino que ahora vivan una vida sin faltas delante de ti, Señor, por medio de tu palabra que alumbra su caminar. Yo te pido que abras su entendimiento para que ellos puedan descubrir todo lo que tú has preparado para ellos, Señor, en su diseño original y los planes que tú tienes para que ellos caminen ahora en este tiempo. Háblanos a cada uno, consuélalos, fortalécenos, alegra los corazones de cada uno de nosotros por medio de tu palabra poderosa de verdad. Permite que nosotros seamos esos hombres esforzados y valientes que hablamos tu palabra, que entre nosotros nos edificamos con tu verdad, pero que también llevamos incansablemente el mensaje del Evangelio a toda criatura, Señor. Dile a Dios, Señor, aquí estoy, envíame a mí. Yo quiero ir, Señor, yo estoy recibiendo y entendiendo ese llamado de hablar tu palabra a todas las personas. No sé cómo hacerlo, pero quiero hacerlo. Guíanos, Señor, llénanos de tu palabra. Llénanos de tu verdad. Permite que seamos juiciosos en la tarea también de aprender tu palabra, de memorizar tus verdades. Porque nos pueden salvar, Señor, porque son tu espada, porque son nuestro escudo. Gracias, papá, por lo que haces en nuestras vidas a través de la palabra y la acción del Espíritu Santo. Sigue guiándonos y enseñándonos todas las cosas, papá. Cada día con nuestros corazones más rendidos y enamorados para que estudiemos a profundidad tus verdades. Yo te pido tu bendición para cada uno de estos mis hermanos acá reunidos, que tú los guardes de todo mal, que no les dejes caer en tentación, que traigas la provisión a cada uno de sus hogares, Señor, y que seas propicio a la necesidad de cada uno, Señor, que seas trayendo salud, que seas trayendo trabajo, que seas trayendo sabiduría para la toma de decisiones, que seas abriendo puertas, papá. Gracias por tu bendición y cuidado en la vida de cada uno de nosotros. Bendice a nuestra iglesia, Señor. En el nombre de Cristo Jesús te lo pedimos. Amén. Bueno, familia, que tengan un feliz día y una semana llena de bendiciones. Un fuerte abrazo. Dios les bendiga. Chao.